Según San Mateo. San Mateo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros para que los echaran fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús, y les dio instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. Pero en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos de quién en ella es digno y quedaos allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludad. Y si la casa es digna, vuestra paz vendrá sobre ella, pero si no es digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguien no os recibe ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa mía, para testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Aquí Jesús empieza a llamar a sus 12 discípulos y les da autoridad, dice, sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pero cuando habíamos visto en el capítulo 9, en la última parte, que es muy importante que volvamos a recordar, dice, recorría, versículo 35, y atiendan muy bien este punto, recorría Yeshua todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Según esta escritura, Yeshua, Jesús, estaba ya recorriendo y predicando en la sinagoga el evangelio del reino. ¿Qué creen ustedes que era lo que él estaba hablando? ¿Qué sería el evangelio? Si hoy yo le pregunto a una persona, Señor, ¿qué es el evangelio del reino? ¿Qué me diría? ¿Qué explicación me daría? ¿Qué es para la gente el evangelio del reino?
El libro de Hechos también, que Felipe predicaba en Samaria el evangelio del reino. Y Jesús en toda la sinagoga. Cuando nosotros vemos acá que él predicaba, no vemos que alguien le está diciendo, estás loco, te volviste loco, ¿de qué estás hablando? No vemos nosotros que se sorprende la gente por las cosas que Jesús estaba predicando. Nadie se está sorprendiendo, nadie le parece algo extraño, nadie le parece... Lo máximo que escuchamos que dice la gente es que le oían que hablaba como quien tiene autoridad. Autoridad. Tiene autoridad. La palabra autoridad vemos también es emuná. La fuerza que corre, tiene autoridad, da vida y alaba a Dios. Hombre de fe, se puede decir entonces. Hombre con emuná. Tiene autoridad. Entonces su fe está corriendo, está dando vida. ¿Sí o no? Está mostrando autoridad y está haciendo que las personas alaben a Dios. Entonces, ¿qué sería este evangelio? Ya hemos visto bastantes textos que se relacionan con las promesas dadas al pueblo. Promesa de restauración esta vez. Porque Dios le había prometido a Abraham una tierra. Dios le había prometido a Abraham un lugar desde donde iba a bendecir a través de su semilla todas las naciones. Dios le había prometido a David un reino eterno. Porque David había sido un hombre conforme a su corazón. Y ahora, ¿qué es lo que Jesús está haciendo? Está restaurando estas promesas. La palabra evangelio, ayer vimos, estudiando Corintios, Beforá. ¿Qué quiere decir? Besorá. ¿Qué quiere decir? Promesas dadas a su pueblo de una tierra o buenas noticias. Cuando Moisés viene del monte Sinaí después de haber hablado con Dios y se le presenta a su pueblo, escuchen pueblo, Dios, el Dios de nuestros padres se me ha presentado y me ha dicho que nos iremos a la tierra que juró a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo se llama esto? Buen mensaje, buenas nuevas, evangelio. La promesa de darme una tierra se está cumpliendo. ¿Entienden? Y cuando David recibe que tú recibirás el trono perpetuamente, tu linaje será, de ti saldrá uno que reinará para siempre. ¿Cómo se llama eso también? Para David. Buen mensaje. Una promesa también de un reino perpetuo y eterno. ¿Vamos entendiendo, no? Bueno, dice, entonces Jesús predicaba el evangelio del reino y el evangelio tiene que venir con algunas señales. Cuando Moisés vino a los israelitas, si él no traía señales, nadie le iba a creer. ¿Él trajo señales o no? Trajo señales, prodigios, milagros, manifestaciones. Dice aquí, el versículo 35 seguimos, ¿no? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver y una cosa que notó Jesús mientras predicaba, y sería bueno que nosotros también podamos notar, porque no es bueno que digamos que somos el evangelio, que estamos teniendo el evangelio, pero no tenemos el corazón que tiene Jesús. Más bien tenemos otro corazón. No sé el corazón de quién, muchas veces. Atiendan bien lo que Jesús notó mientras predicaba, mientras anunciaba la palabra. Dice así, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué es lo que notó él cuando estaba visitando las aldeas? Están dispersas, desamparadas, sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, entonces, miren, directamente cuando vio, ay, las almas están desamparadas, sin pastor. Ustedes, discípulos, en ese tiempo estaban muchos ahí discípulos que le estaban siguiendo, que estaban aprendiendo. La tarea del discípulo, ¿cuál es? Aprender del maestro. ¿Pero para qué aprenden? Llegó la hora de que ellos entiendan para qué estaban aprendiendo. Ustedes, miren la gente, ¿qué le dice acá? Entonces dijo a sus discípulos, al ver, la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Y qué dice en el 38? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces le está hablando a sus discípulos, ustedes que están aprendiendo la palabra, ustedes que están aprendiendo la escritura, fíjense cómo hay muchos, cómo hay mucha mies, pero como hay pocos obreros. Empiecen a... ¿Qué es la palabra rogar? ¿Qué entienden ustedes por rogar? Pedir, clamar. Entonces toda la gente, bueno, Jesús nos pidió que clamemos, vamos a clamar, Señor, por favor, envía obreros a tu mies, envía. Ya, rogamos ya. Entonces,
¿Qué pasa después? Si ellos están rogando que envíe, después Dios va a empezar entonces a enviar la manifestación. De que por lo visto su ruego llegó al Padre porque ahora Él ha escogido unos cuantos de ustedes. Entonces, ¿para qué rogaron entonces? Va a decir alguno, ¿no? ¿Para qué con lo que rogamos tanto? ¿Sí o no? Dios, ustedes estaban rogando, yo les pedí que rueguen y han rogado con todo su corazón. Quiere decir que ustedes estaban anhelando, yo quiero ser parte de tu obrero. ¿Será que alguien cuando ruega a Dios porque se envíe obreros, dice, envía obreros a tu mies, pero no me envíes a mí? Utiliza a las personas para que sirvan en tu evangelio, pero no me utilices a mí. Permite, hermanos, que sirvan a Dios, pero no me permitas a mí. ¿Será que así ustedes ruegan? ¿Será que nosotros rogamos así? Que se haga la voluntad de Dios, pero menos que yo participe en nada. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, yo ruego y si la manifestación de Dios cae sobre mí, quiere decir que Dios, mi ruego ha llegado. Es importante que nosotros roguemos para formar parte de este trabajo. No simplemente para que otros formen parte. Para que nosotros también seamos participantes de esta cosecha. Porque eso es la bendición de las personas. Que yo pueda también llegar hasta la gente. Ahora, esto que Jesús vio es una profecía también que está en la Biblia, que quiero leer un ratito antes de avanzar. Vamos primeramente a Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Un texto ya conocido, pero para recordar. Porque ¿dónde estaba Jesús cuando estaba mirando esto? En la región de Galilea de los gentiles. Por eso lo que va a hablar Jesús ahora no solamente se va a relacionar con la población que está en ese momento, sino Él está mirando ya más allá del tiempo. Más allá del tiempo, de las generaciones, del pueblo que se había mezclado entre los gentiles. Fíjense lo que dice Isaías 9, desde el 1 vamos a leer. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Ese era el lugar donde Jesús estaba predicando en este momento. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebrantaste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en la sangre serán quemados pasto de fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Esto es una profecía ya acerca del reino del Mesías, que Él aparecería dando luz a los gentiles, a los dispersos, a los desamparados. ¿Y qué estaba haciendo Yeshua en ese momento? Estaba predicando, estaba haciendo luz para ellos, estaba trayendo la palabra a la gente, pero estaba también viendo algo más. Esto tiene que extenderse. No solamente yo voy a compartir, esto tiene que llegar más allá. ¿Y esto por qué? Ezequiel 34. Ezequiel 34. Hay una profecía. ¿Por qué estaban la gente viviendo así? ¿Por qué estaba dispersa y sin pastor? Ezequiel 34, desde el versículo 8 vamos a leer. Profecía contra los pastores de Israel. Dice así. Vivo yo, ha dicho el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Una profecía contra los pastores que en vez de buscar la oveja perdida, en vez de restaurar
Ellos se apacentaban a sí mismos, se restauraban a sí mismos, se servían a sí mismos. Por tanto, versículo 9, oh pastores, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor, he aquí que yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. De ahí que cuando la persona empieza a escuchar a alguien que le está por dañar su enseñanza o hacer que sus miembros se alejen, se molesta y empieza a lanzar ataques contra una persona. Vos si te sentí amenazado, o sea, un pastor, un líder de una congregación, si se siente amenazado, si siente que su grupo está amenazado, tiene que buscar a Dios y compartir la palabra nada más. No tiene que atacar, porque las amenazas siempre van a haber. Si acá viene alguien y empieza a predicar algo extraño y la gente se va detrás de ellos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué nosotros podemos hacer? Nosotros siempre tenemos que estar predicando la palabra, y si las personas no pueden sujetarse a la palabra y no pueden creer en la palabra, sino se sujetan a otra cosa que creen que es la palabra, bueno, pero vos no tenés que salir del tema de la palabra. No defender, no, ese es un pastor falso, no le vaya a escuchar, esos son herejes, esos son Satanás, te van a engañar. No tanto así. Vos tenés que convencer a la persona de que lo que está predicando es verdadero, porque le muestra números. O sea, los números cantan, dicen, ¿no? O sea, los números muestran la realidad. Muéstrame números, así decía, ¿no? En economía todo es números. Los números valen. Igual también, muéstrame textos, escritura. Los de Berea, cuando llegó el apóstol Pablo, no le convencía. No, vamos a ver si lo que está escrito es así. Si lo que estás hablando está escrito. Y ellos, vete y nosotros vamos a analizar muy bien lo que nos has dicho. ¿Cómo analizaron ellos? A través de la escritura. Y eso es lo correcto. Un pastor no tiene que tener miedo de que se le comparta a sus miembros si va a ser con la escritura. Si él está realmente basado en la escritura, tiene que estar abierto a debate, a charlar, a compartir, a dejar que sus oyentes aprendan, escuchen también, si él está abierto a la escritura. Pero cuando él sabe que no está abierto a la escritura y que le está manteniendo a las personas para que le mantengan a él, entonces va a cerrarse, no va a querer proteger para él, no para Dios. Esa es la realidad. Esto aquí Dios está notando. Estas personas dispersaban mis ovejas. Esto está hablando de Ezequiel. En versículo 11, ¿no? Porque así ha dicho el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Él mismo dice que va a ir a buscar. Y como reconoce su rebaño al pastor, el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad, y yo las sacaré de los pueblos, atiendan muy bien, y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel. ¿Dónde las va a apacentar? En los montes de Israel, dice. Por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, en los altos montes de Israel estará su aprisco, allí dormirán en buen redil, en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Aprisco es ese corral natural que hay en los montes de Israel, ¿no? Donde se le pone a las ovejas. Entonces, ¿qué está mencionando? ¿Qué profecía es esto? Voy a ir a recuperar de todas las naciones, de todas partes, y las voy a traer en su tierra y las voy a apacentar, las voy a alimentar. Shea yapota umía. Porque estos pastores no lo han hecho. Entonces va a llegar el tiempo que la gente va a empezar a escuchar la voz de Dios. Y Dios le va a empezar a apacentar, a guiar, a dirigir, a llevar otra vez a su pueblo. Otro texto que quiero ver, Jeremías 16:14. Jeremías 16:14. Jeremías 16:14 dice así. No obstante, aquí vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. En el futuro ya no se va a hablar de un éxodo de Egipto, sino vive el Señor, versículo 15, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, Galilea de los gentiles, donde ahora está Yeshua predicando, y de todas las tierras donde la había arrojado, y las volverá a su tierra, a la cual di a sus padres. Va a recogerlo otra vez de todas partes donde habían sido dispersadas
y las va a traer otra vez a su tierra. Así está diciendo aquí, ¿o no? Y para hacer eso, Él solo va a hacer. Ahí es la respuesta. A Él dice, yo haré, yo traeré, yo las apacentaré. Pero ¿cómo va a hacer esto? Y miren lo que dice el 16. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice el Señor. ¿Qué enviará? Pescadores. ¿Y qué van a hacer? Y los pescarán. Van a enviar pescadores para pescar. ¿Qué eran los discípulos de Jesús? Los primeros discípulos eran pescadores. Les llamaba. ¿Qué le dijo a Pedro? Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces, en ese punto estamos viendo esta profecía cumplirse, ¿o no? Que Jesús va a enviar, que Dios va a enviar pescadores para recuperar a su pueblo, es lo que está haciendo hasta hoy, ¿sí o no? Nos está pescando. ¿Cómo se pesca un pez? ¿Qué se pone para pescar un pez? Nosotros no perseguimos a los peces. Los peces vienen, ¿no? Voy a echar la carnada y el pez viene y ¡cling! Cae, se va. ¿Cuál sería la carnada que usarían los apóstoles? ¿Con qué le está dando Jesús a sus discípulos para que vayan a predicar? Señales, milagros, poder, autoridad, dice. Y le está diciendo que sanen enfermos, resuciten muertos. Imagínense cuando se vaya a un lugar y está un muerto y levántate. Y la gente vea eso. ¿Es una buena carnada o no? Cójale a Dios. Cójale al reino. Cójale. Ahí todos van a venir o no. Les está dando buena carnada. ¿Por qué? Porque ellos están anunciando el mensaje del reino profetizado en la Escritura. ¿Creen ustedes que los mensajes que hoy se están anunciando en masas en general es el mismo mensaje? Claro que no. Por eso no hay estas manifestaciones. Porque esta autoridad fueron dadas para señales de este mensaje. ¿Cómo les dijo Jesús que tenían que dar estas cosas? Y cobren por ellos. Hermanos, da tu ofrenda y recibirás. Buen milagro. Hay personas, hay congregaciones, discúlpenme, que mientras más vos ofrendás, más grande es tu milagro. Vos querés recibir un milagro, echa una buena ofrenda y vas a recibir. ¿Sabe por qué no recibiste ese milagro? Porque vos no ofrendás como debe ser. No da lo mejor a Dios. Entonces, directamente se le está haciendo entender a las personas que los milagros y las manifestaciones son resultado de todo lo que vos das y ofrendás. Y por eso la gente da para recibir. Quiero recibir de Dios algo, entonces voy a dar todo. ¿Y cómo le decía Jesús a sus discípulos? De gracia recibisteis, de gracia da. Ni siquiera le insinúe a nadie. Nada. Sí le dice. Volvamos a Mateo. Bueno, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, vamos a analizar los nombres para conocer. Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano. ¿Qué es un publicano? Alguien que cobraba impuestos para Roma, alguien mal visto por la comunidad judía, por la sociedad, como un ladrón sin vergüenza, herea. Después, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre también Tadeo, y Simón el cananista, y finalmente Judas Iscariote, el que también le entregó. Y estos dos últimos tienen una característica. Simón el cananista era un revolucionario. ¿Qué significa eso? Un celote, una persona que, como guerrillero, ¿no? Estaba en contra del gobierno judío y romano. No solamente contra los romanos, también estaba en contra de ese gobierno de Herodes y de los judíos. Por eso ellos generalmente hacían muchos atentados contra los gobernantes. Entonces, ¿qué les parece a ustedes que Jesús entre sus discípulos agarra un publicano que está a favor de Roma, que está cobrando impuestos para Roma, y un celote? ¿Cómo sería la charla entre ellos? Vamos a hablar de nuestra ideología. Si ellos hablan, no, para mí que el gobierno de Roma es algo bueno porque ha hecho que progrese el país, nos trajo civilización. Eso hablaría un publicano, ¿no? Nos trajo, claro, todo eso implica también esfuerzo, dinero. El capitalismo es así. Y el otro, no, eso es corrupción, el pueblo vive sufriendo, hay que derrotar a estos otros. Entonces, ¿cómo se podían entender ellos con su ideología? Nunca se entenderían, ¿no? Pero ¿cómo podían estar acá
con Jesús. Porque acá ellos no iban a usar su ideología para buscar el progreso del país. ¿Qué es lo que iban a usar? La Torah, la enseñanza de Dios. Vemos entonces que qué es lo que va a cambiar la desigualdad del mundo, los conflictos ideológicos que tienen las personas. ¿Cómo sería que van a quitar todo eso cuando empiecen a aplicar lo que dice la ley de Dios, los mandatos de Dios? Ahí ellos no tenían cómo debatir. Está bien, vos tenés tu ideología celote, vos tenés tu ideología capitalista, pero existe un pensamiento que viene del cielo, que está escrito en la palabra. El maestro nos está enseñando la enseñanza del Padre, de Dios. Entonces eso unía sus corazones. No tenían el mismo parecer o pensar ideológico, pero sí seguían al mismo maestro. Nosotros también. Tal vez no tenemos el mismo pensamiento, la misma forma de ver las cosas, pero si tenemos el mismo maestro, podemos trabajar juntos, podemos hacer las cosas juntos. Cualquier congregación, denominación, etcétera, etcétera. Si su maestro es Yeshua, es Jesús, el que está en la Biblia, el Hijo de Dios, el carpintero de Nazaret, si ese es su maestro, jamás vamos a estar peleándonos todo el tiempo. Quiere decir que hay un problema acá. Algunos tienen otro maestro, ¿no? Versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritano no entréis, sino id antes, y acá sí sale id antes. Quiere decir que hay un tiempo para ir a Samaria y a gentiles. Y acá cuando se refiere a gentiles, se está refiriendo a las personas que están fuera de la frontera de Israel. Este primer mandato, este primer envío de los apóstoles era para recorrer exclusivamente el territorio físico de Israel. Por ahí quiero que vayan primero a anunciar, porque ellos necesitaban escuchar esta palabra. Recuerden que el evangelio, ¿para quién iba primero? Primeramente para el judío y también para el griego. Primeramente el judío tenía que escuchar, pero ¿qué iba a hacer el judío? Rechazó. Después iba a pasar a los gentiles. Dios primero quería darle su palabra a ese que estaba guardando, que estaba conservando. A él primero, porque él va a entender el tema. Es lo mismo que yo vengo primero y le hablo a la gente que entiende el tema de la Biblia. No es bueno, por eso nosotros muchas veces erramos cuando creemos que vamos a predicar primero a esos ignorantes, a los que no saben nada, y no queremos compartir con la gente que entiende porque supuestamente ellos ya entienden. No. Al contrario, porque ellos entienden es que primero tenemos que compartir el mensaje con ellos, con los que dicen que entienden. Y si ellos tienen un corazón abierto, si dicen que entienden, van a abrir más su corazón. Si ellos rechazan la palabra, no aceptan, entonces nos pasamos al otro lado. Así está escrito en la Biblia. Bueno, primeramente quería que vaya, ¿qué dice acá versículo 6? Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ovejas perdidas. La palabra perdida también se relaciona con infieles. Se puede decir acá las ovejas infieles de la casa de Israel. Las que se habían descarriado por causa de que se le había engañado. Hemos visto ya Ezequiel lo que decía. Entonces se está cumpliendo acá de ir a recoger, ir a predicar a estas personas. Y yendo, y fíjense lo que tenían que hacer ellos. Y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Eso tenemos que decir, dice. El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, no solamente tenés que predicar el reino de los cielos se ha acercado, sino tiene que haber manifestaciones, señales. Así está escrito, ¿no? Entonces, la prueba contundente de que vos estás anunciando el mensaje correcto es que te van a seguir estas señales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vos le vas a ir predicando a las personas? La Torah, las promesas. ¿Por qué no ocurren estas señales? ¿Qué les parece? No se predica la Torah. Nosotros, la verdad, apenas estamos conociendo lo que es las leyes de Dios. Y nosotros cuando llegamos a una casa o a un lugar y queremos hablar de los mandatos de Dios, si aquí mismo entre nosotros, con mucha dificultad, estamos comprendiendo estas cosas, ¿qué creen ustedes que nosotros podíamos llegar a otros lugares? Esa es la realidad nuestra. Si nosotros hoy estamos pensando, ¿y por qué nosotros no, cuando nos vamos por ahí no se manifiestan estas señales? Hay que pensar, ¿realmente hasta dónde
Yo he creído la palabra de Dios. Primero yo tengo que aprender, porque acá arriba dice que primero a ellos les explicó y les dio autoridad, dice. Quiere decir que Él les instruyó. Así hay que comprender este punto. Las señales harían que ellos entiendan, estos son los verdaderos mensajeros del reino. Porque tienen señales. ¿Qué hizo Moisés? ¿Cómo se presentó Moisés ante Faraón y ante su pueblo en Egipto? Con señales. Josué, ya, ahí está también. Josué también, dice él, alegando su nombre, también para mostrarle, yo soy el heredero de Moisés. Se abrió el río Jordán y ellos cruzaron. Le dijo a los sacerdotes, ¿no? Vayan y entren, miren el arca, le dijo. El arca que representaba el pacto de Dios, la promesa de Dios. Y se manifestará una señal. Entonces, Josué es nuestro guía. Entonces, se tienen que manifestar las señales de Dios. Entonces, en nuestra vida tiene que haber cambio. Tiene que haber, si nosotros estamos anunciando la Torah, a medida que pasa el tiempo, tiene que haber cambio. Tenemos que empezar a ver como agradable las cosas de Dios. Tenemos que empezar a ver como algo, y eso trae paz, salud, seguridad, bienestar a nuestros corazones. En serio, vamos a creer en eso. Eso va a traer salud, porque de entrada estamos cambiando nuestra alimentación, de entrada nomás. Estamos cambiando nuestro estilo de vida, nuestra manera de tratar a las personas, nuestra manera de hablar con la gente. Ustedes saben que el estar mal con una persona enferma, el estar siempre renegando contra la gente, ay, igual hacemos posible, no, eso enferma. Prueben nomás. Dejen de enojarse todo el día. Dejen de quejarse todo el día de cualquier cosa. Empiecen a vivir realmente una vida saludable, tranquila, sin quebrantarse tanto por los problemas. Y van a ver cómo empiezan a ser sanos. Van a ser jóvenes otra vez. Van a revivir. Amén. Sí, eso es la verdad. Eso es prueba ya. No nos vamos a preocupar por tantas cosas. ¿Por qué vendrá mañana? ¿Qué vendrá ahora? Si Jesús que dijo, Jesús dijo eso, sustento y abrigo es suficiente, ¿no? Santiago dijo eso. Bueno, ¿está bien? Bueno, entonces, de gracia recibiste y de gracia dad. Si vos manifestás cambio o tu vida es útil para el cambio de una persona, no vaya a cobrarle, no vaya a exigirle. Mira, hermano, bueno, gracias a la iglesia vos recibiste mucha bendición, ahora poniendo esta la ganga. Nada que ver. ¿Vemos algún tema, algún caso en la Biblia donde esto desagradó a Dios? ¿Conocen ustedes algún tema? Yo quiero que ustedes también... Eliseo y Naamán. Así me gusta que ya empiece a manifestarse, el espíritu se revele ya. ¿Qué pasó con Eliseo y Naamán? Giesi, cuando Eliseo le dio la sanidad a Naamán, Naamán quiso entregarle un cofre de tesoros, mucho. Y Giesi era discípulo, y ellos vivían muy pobremente. Pero Eliseo le dijo, no. Gracias, esto es milagro de Dios, esto Dios ha hecho. Yo quiero solamente que vos entiendas que Dios te ha bendecido. Ese era lo que quería Eliseo del corazón de Naamán. Bueno, Naamán aceptó, se va. En ese momento se va Giesi. Mi patrón, mi jefe se arrepintió y quiere dinero. Así dijo, y Naamán, bueno, está bien, le dio. Él pensaba que Eliseo le descubrió. ¿Acaso es tiempo de reclamar dinero por las obras de Dios? Y la lepra se le pasó a él. Quiere decir que la maldición del que está recibiendo la bendición va a venir a nosotros si nosotros queremos cobrarle por lo que estamos haciendo. Eso es muy importante que aprendamos también. No significa eso solamente en nuestro caso. Nosotros podemos decir, menos mal yo no hago los milagros ni nada. No, muchas veces nosotros vamos a ayudarle también a una persona en sus situaciones terribles y después vamos a querer exigirle, ¿no? Que nos recompense. También incluye eso. Ya, esperar la recompensa de arriba. Si el de arriba te recompensa, la recompensa va a ser doble, triple. Si aquí esperas recompensa, va a ser momentánea. No vas a ni disfrutar. Miren lo que pasó con Giesi. Ni disfrutó ese dinero. ¿Entiendes? Eso es muy importante para poder entender. Entonces, vos tenés que darle a las personas el corazón de que Dios quiere que entienda que Él está trabajando en su vida. Eso tenés que hacerle entender. Que Dios está cambiándote. Y que vos puedas sentir que Él es lo máximo y a Él querer servirle y seguirle y trabajar para Él. Esa mentalidad tenés que transmitirle. Después, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos,
ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Esto quiere decir, no vaya a prepararte demasiado para salir a llevar el mensaje. Entonces, si la persona piensa, yo me tengo que preparar bien, tengo que tener mi auto, mi dinero, todas las cosas para que cuando me vaya no me falte nada. Entonces, ¿cuándo vas a ir a predicar? Entonces, empezar primero a dedicarte toda la vida a trabajar muchísimos años y después, cuando ya está bien, rico, tenés mucha plata, ahora sí voy a ir a llevar el mensaje. No, si vos estás dedicándote a la obra de Dios, Dios te va a dar lo que te corresponde. Porque dice que el obrero es digno de su salario, no es digno del salario de otro. Nosotros no somos dignos de recibir lo que es de otro, sino Dios sabe, esto te corresponde, esto es para ti. ¿Cuánto nos corresponde a cada persona? Nosotros, la mayoría de los predicadores piensan que ellos merecen más que otros. ¿Es así o no? Muchos piensan, yo como pastor merezco tener una mejor casa, un mejor auto, un mejor avión. No, nada que ver. Nosotros no somos nadie para querer tener mejores cosas que otra persona. Nosotros tenemos que tener lo que es digno para nosotros. Lo que Dios sabe, bueno, esto te corresponde, confórmate con tu salario. Así simplemente. Pero nosotros que vemos que eso no ocurre en la realidad. ¿Qué ocurría en el templo de Jerusalén? La mayoría que estaba ya ministrando para ser sacerdote o lo que sea, se enriquecían, se llenaban de dinero. Ellos pensaban que por ser autoridades religiosas, ellos tendrían que vivir mucho mejor que los demás. Hoy en día es el mismo pensamiento que tienen muchos líderes. Piensan que por ser líderes religiosos, ellos tienen que ser más cómodos, tener la mejor mesa, el mejor auto, la mejor casa, el mejor edificio. Inclusive nosotros vemos que los líderes de algunas congregaciones piensan, la iglesia donde yo estoy tiene que ser la iglesia central, la grande. Y mis súbditos tienen que estar en las iglesias pequeñas. ¿Por qué piensan así ellos? Porque yo soy el líder, yo soy el máximo, yo soy el supremo. Yo debo ser mejor que otros. No, acá no dice así. Vos no necesitas estar en la mejor casa. Vos puedes estar en el último lugar y enviarle a uno de tus últimos colaboradores al mejor lugar. Así tiene que ser. O vos tenés que estar en el lugar que corresponde tu vida. Eso dice la palabra de Dios. Mas en cualquier ciudad o aldea, versículo 11, donde entréis, informaos quién de ellas sea digno y posad allí hasta que salgáis. ¿Cómo podemos saber cuando llegamos a un lugar quién es digno? ¿Qué es la palabra digno? Cuando vos sentís en un lugar que está compartiendo que la gente abre su corazón, que le interesa la palabra, que realmente esto es lo que yo estaba buscando, esas son personas dignas. Cuando vos te das cuenta donde está compartiendo que no le interesa, no le llama mucho la atención, su mentalidad está en otras cosas, entonces no son dignos. Así simplemente vos podés distinguir. Quien realmente busca, quiere aprender, quiere saber, entonces Jesús le está enseñando a no perder el tiempo. Así le estaba enseñando. Nosotros también tenemos que aprender ese punto. No porque yo quiero que entienda a una persona, es digno. Muchas veces yo a alguien le quiero predicar y quiero que entienda, pero hay otra persona que realmente quiere aprender y yo no le doy mucha cobertura, no le hago caso. Que realmente quiere entender la palabra. Y Dios nos da la oportunidad en esta vida. Ustedes analicen en su vida si son dignos también. Utilizan el tiempo que Dios le está dando, utilizan el momento que Dios nos permite. Entonces ahí vamos a analizar si somos o no somos dignos de escuchar su palabra. Dice más, cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos, dice. Quiere decir que vos donde llega a un lugar, tenés que preguntar, en este lugar, ¿a quién le interesa sobre el reino de Dios? ¿Quién le importa escuchar la palabra de Dios? Entonces la gente te va a decir, mira, allá hay una gente que vemos que siempre se pasan leyendo la Biblia y ellos creo que te van a escuchar. Nosotros somos de otra corriente, nosotros estamos en otra onda. Entonces, bueno, andate a ese lugar, informate. ¿Quién quiere aprender? ¿Quién quiere saber? Y si no hay nadie, bueno, te vas. No necesitamos nosotros estar obligándole a la gente a querer escuchar. Acá dice que informate. ¿Quién tiene interés? Ustedes no saben si hay alguien que quiere escuchar la palabra de Dios, alguien que le interesa saber sobre el reino de Dios, sobre la venida del Señor, sobre la restauración de todas las cosas. No, acá en este pueblo a nadie le interesa nada. Y bueno, busca y si no hay, regresate. Simplemente, no vayas a perder el tiempo. Después, posad allí, informaos quién de ella es digno y posad allí hasta que salgáis.
Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Esto es muy importante entender también, porque muchas veces han malinterpretado la gente este texto. Yo vine a predicarte y ustedes no son dignos de escuchar, así que delante de esa persona hacen así, literalmente hacen. Yo voy a hacer como dijo mi maestro, voy a sacudir mi pie y la ira de Dios caerá sobre usted, como diciéndole, te estoy dejando una maldición. Acá no significa esto. Sacudir vuestros pies simplemente que salir de ahí nomás. Calladamente, no vaya a empezar a pelear, ni a discutir, ni a tirarle mala onda a la gente. Simplemente, bueno, discúlpenme, no quise interrumpirles, no quise molestarles, solo quería hablarle del mensaje que me dio el Señor, pero me retiro y al retirarte automáticamente tus pies van a ser sacudidos. ¿Sí o no? Automáticamente, no vaya a empezar a hacer todo un show ahí. ¿Sí o no? Todo lo que la gente quiere hacer, quiere mostrarse. Yo vine a predicarle a ustedes, malditos. La ira caerá sobre ustedes y aquí dejo mis pies, mis polvos. Este polvo el Señor va a levantar en el día del juicio contra ustedes, herejes. Ahí te van a apedrear, seguro. No, o sea, retirate nomás con paz. Si alguno no os recibe, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio, y esto te está diciendo a vos, no para que le grite a la gente. Esto vos tenés que saber. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Hay que entender muy bien una cosa. Evangelizar no es infundir miedo a las personas. Hermanos, la ira de Dios caerá sobre ustedes, se irán al infierno, porque no escuchan. No. Entonces la gente no va a escuchar el mensaje porque le nace en su corazón, sino porque tiene miedo de irse al infierno del castigo que Dios le está dando. Y eso es lo que se ha usado todo este tiempo. Se le ha asustado a la gente y por miedo buscan a Dios. Entonces son ovejas falsas. Ovejas que no le interesan a Dios, solamente no quieren chicote nomás. No quieren ligar nomás. Dios está buscando a su oveja perdida. Y la oveja perdida quiere encontrarse con su pastor. La cabra no. Ustedes saben la diferencia de la cabra y la oveja. La oveja cuando se pierde llora y clama, pastorme, pastorme. Pero la cabra, por fin me libré de ese pastor. Por fin me escapé. Y si ve que el pastor viene, se va más lejos. Corre rápido. Si ve que el pastor le llama con su silbido, ahí está, corre, corre. Esa es la cabra. La oveja, no. Si escucha un silbido, ahí llora más fuerte para que le encuentre. ¿Qué somos? ¿Cabras o ovejas? Si van detrás de nosotros cada rato, si nosotros estamos esperando que nos busquen cada rato, y yo corro cada día, corro a B, a para B, cabra. Soy cabra. Entonces yo no tengo que darle temor a la persona, mira, la ira de Dios va a caer sobre vos. No. Dios ya me está explicándose, bueno, este juicio que viene contra esta gente es para que yo aprenda. ¿Sabían? ¿Qué decía Asaf en Salmos? Que él también miraba la prosperidad de los pecadores, que vivían felices, que la vida le era para ellos toda diversión. Y se reían de Dios, se burlaban de Dios, no le pasaba nada, hasta que comprendí el fin de ellos. Dice, él comprendió el fin de ellos. Ellos no comprendieron su fin. Él entendió el fin de ellos. Él entendió lo que iba a pasar con ellos. Dios le reveló a él y ahí cambió su corazón. Entonces cuando Dios me está hablando, el resultado que van a tener estas personas es para mí. Es para mí que estoy siguiendo sus pasos, para mí que estoy siguiendo su camino, que estoy queriendo ser su discípulo para entender lo que pasa con esta gente que rechaza la palabra. No es para que utilice esto para darle temor y con ese temor atraer gente, nada que ver. Eso hay que entender muy bien. Si no quiere escuchar es porque no es oveja perdida de Dios, simplemente. Ahí aparece que Dios está buscando a su oveja perdida. Bueno, si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad.
He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y esto a partir del 16 ya se nota que ya se está extendiendo más. No simplemente es para ese momento. Porque ya les dice lo siguiente. Sed pues prudentes como serpiente y sencillos como palomas. ¿Qué es prudente como serpiente? Venenosa como serpiente no dice acá. No se confundan. Dice prudentes, atentos, miren, observen. No muerdan. No. Y mansos como, o sencillos como la paloma. La paloma es bien sencillo, no es un animal agresivo. Y también si le hacen algún daño, al rato ya se olvidó ya de ese daño. Vuelve otra vez, hace lo mismo. Entonces no sea rencoroso, quiere decir. No guarde rencor sobre las personas. Pero estate atento. Si una persona te hizo algo, ya tenés que pensar muy bien cuando te vas a acercar otra vez a esa persona. Pero sin rencor. Rencor no hay que guardar en el corazón, porque eso destruye el corazón. Y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Cuando dice guardar a los hombres, no vaya a confiar en el hombre natural, en el hombre, se puede decir, político o carnal, como alguien que pueda ser tu ayuda o el que te pueda brindar todas las cosas. No vaya a confiar en el mundo, quiere decir, no vaya a hacer... poner tu esperanza en el hombre humano. ¿Por qué? ¿Qué dice que van a hacer ellos? Dice, guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en su sinagoga os azotarán. El hombre que no tiene la fe, no tiene la palabra, tarde o temprano te va a traicionar. Así está escrito aquí. Tarde o temprano no va a caminar mucho contigo. La persona que, y esto es muy importante, la persona que no puede creer la palabra, que no puede enfocarse en la palabra profundamente, te va a entregar. Por más que aparente ser cristiano y lo que sea, te va a entregar, un día te va a entregar. Ellos son, aquí están, vengan, yo les voy a mostrar, ellos son. Y vos te vas a quedar así. Vos me entregaste, no puedo creer, yo confié en vos. Nosotros leíamos juntos la Biblia, nosotros orábamos juntos. Sí, pero se me anda a creer para hoy. Más o menos te voy a creer hoy. Él ha creído hoy. Debo dejar esto y la confesar yo tengo mi creencia también. Y yo dudaba lento lo de tu testimonio. Así que ahora yo entendí acá el gran líder, nuestro gran líder supremo, nos hizo entender la verdad y por eso yo le avisé. Por tu bien nomás para que vos no sigas engañando a la gente. Allá ya te llevan ya a la cárcel. Te vas a quedar asustado. ¿En quién puedo confiar ahora? Por eso prudente como serpiente y sencillo como paloma. ¿Se entienden? Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Esto ya se está extendiendo. Este mensaje va a llegar hasta gobernadores y reyes para testimonio a los gentiles. Hace rato habíamos visto que no entréis en ciudades de samaritanos y de gentiles, pero ahora ya se está extendiendo que esto va a ser testimonio. Los gentiles van a oír. Los reyes y gobernadores van a llegar a escuchar este mensaje. Porque ¿se acuerdan que había sido la promesa que le dio Dios a Abraham, Isaac y Jacob? Que saldrían de ellos. ¿Qué saldrían? Reyes y naciones, gobernantes. Entonces quiere decir que este mensaje está yendo para ese linaje, para esa descendencia que ahora ya son reyes, pueblos en todo el mundo. Y los gentiles van a ver, las personas que no están formando parte del pueblo van a ver esto, entonces van a ver la profecía cumplida. ¿Por qué está llegando este mensaje hasta nuestros tiempos? Hasta nuestras autoridades, hasta nuestros líderes, porque Dios le está entre las autoridades también buscando a su oveja perdida. En el libro de los Hechos vemos también que algunos gobernadores, algunos reyes, algunos príncipes, algunas autoridades confiaban en la palabra también, creyeron. Como hay uno que se llama justamente Sergio Paulo, era gobernador de una región y Pablo llegó a compartir con él y él entendió. Hay autoridades de otras provincias que llegaban a creer y eso fueron testimonios. ¿Cómo nuestro gobernador está creyendo en esta palabra? También Lucas le compartía a Teófilo. Teófilo era una autoridad. Entonces nosotros vemos así cumpliendo esta palabra de Jesús, que esto va a llegar a muchas autoridades principales.
Versículo 19, más cuando os entregue, no procuréis por qué os hablaréis. Más cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. Así es mejor. Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de decir. Quiere decir que no te sientas quebrantado. ¿Cómo me voy a defender? O sea, no haga un plan de defensa. Simplemente, si por causa de predicar la palabra te llevan a llevar preso o te llegan a decir, confiesa, cuando vos hable, Dios va a poner la palabra en tu boca. Lo mismo que pasó con Pedro, ¿se acuerdan? Con Pablo. Cuando Pedro al principio, ¿cómo era Pedro al principio con Jesús? Cobarde, miedoso. Cuando le atraparon a Jesús, él corrió. Cuando le dijeron, tú eres seguidor de este señor. Él tenía miedo, ¿no? Murmuraba, maldito ese nombre, yo no le creo, yo no confío, yo no le conozco, nunca le he conocido. Así era Pedro. ¿Sí o no? Pero después de que él entendió, de que se le abrió el entendimiento, y cuando empezó a predicar, y ahí le llevaron preso, y le dijeron, te vamos a matar, él tenía miedo, él empezaba a hablar, no hablen mal ese nombre. Él salió de la cárcel y empezó a hablar otra vez. No nos vamos a callar, no voy a callar porque yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Quién le ponía eso en su corazón? Dios. Hermano, un pastor no tiene que hablar porque le conviene a sus oyentes o para agradarle a la gente, para que no se molesten. Claro, tampoco tiene que hablar para molestar a las personas. Tiene que hablar lo que la Biblia dice. Si por si acaso yo hablo contra ustedes, utilizo nombres o personas o hechos, puede ser que esté muy mal hacer eso. Está mal. Se molesta, entonces yo hablo, José es tal, Jacobo es tal. Eso sí está mal. Pero si yo estoy hablando la palabra de Dios y la palabra de Dios le hace entender que ustedes son así, que su vida es así, eso no es mi culpa. Entonces contra la palabra que ustedes se están revelando, si ustedes están identificándose, si yo soy así exactamente, es mejor que hagan un teshuvá, un arrepentimiento. Pero el hombre no es así. El hombre directamente al escuchar acusa a otra persona, porque no quiere quedarse como culpable delante de Dios. Y nosotros un día vamos a rendir cuenta ante Dios, no ante hombres. ¿Entienden o no? Esto es muy importante. Bueno, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Así mismo le está diciendo. Ese es lo que va a hacer que hablen. Y eso es muy importante. Va a llegar el tiempo que no vamos a ser nosotros los que vamos a hablar. Tenemos que identificar también, no todo lo que yo digo puede ser, el Padre habla por mí, el Padre. Yo después empiezo así, hermano, yo no estoy hablando, el Padre está hablando. No, nada que ver. ¿Cómo podemos saber que está hablando el Padre por mí? Porque lo que está saliendo de mí está escrito. Por eso. No lo que cualquier cosa que a mí se me ocurra, empieza a decir que esto el Padre dice, el Padre les manda a decir, hermano, no. Hay que tener cuidado. Cuando yo hablo algo, si no viene de la Escritura, no está hablando el Padre. Esto quiere decir que va a llegar el tiempo en que en tu corazón va a llenarse tanto la palabra, que cuando vos hablas, todo lo que va a salir de tu boca va a ser Escritura. Como Jesús. Escrito está. Dice que él estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando Satanás le tentaba, él sacaba Escritura. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Ya, parece que eso está avanzando, ¿no? Arrancábamos solamente con ahí ir a predicar en territorio de Israel, y ahí a no ir a samaritanos ni a gentiles, y ahora ya está yendo a algo que nosotros conocemos como una profecía ya de tribulación. Acá está diciendo que va a llegar el tiempo en que sus propios hermanos le van a entregar. Jesús entonces está pasando más allá del tiempo, ¿no? Esto ya va a las profecías finales. ¿Entienden? El hermano entregará al hermano a muerte, y al padre y al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Y qué dice ahí? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto ya le está anunciando a sus discípulos Jesús. El que persevera hasta el fin será salvo. Una pregunta. ¿Hasta aquí
Ellos ya entendían que Jesús iba a morir por ellos y por sus pecados iba a pagar en la cruz. Ellos no entendían todavía eso. Pero se dan cuenta que le está diciendo que el que persevera hasta el fin será salvo. ¿De qué le está hablando entonces? El que crea en este reino, en estas promesas, en estos pactos, en esta alianza, va a ser salvo. Va a obtener la salvación. Ahora la pregunta es siempre, ¿cómo es que Jesús empieza a hacer que sus discípulos prediquen el evangelio del reino, pero ellos no entienden acerca de la muerte de Jesús? En el capítulo 16 es donde Jesús comienza a hablarles acerca de que Él va a morir. Y precisamente ellos no entienden lo que está diciendo. No comprendemos lo que dice. ¿Por qué? Hay una cosa que hizo que el pueblo pierda precisamente todo esto que ahora Jesús le está enviando a sus discípulos a predicar, el reino. ¿Qué era? ¿Qué era lo que hizo que ellos pierdan todas estas cosas? Todo el reino, todas las bendiciones, toda la sanidad, todos los milagros. ¿Qué hizo que Dios le había dado anticipadamente? ¿Y qué hizo que pierdan eso? ¿Qué fue lo que hizo que pierdan eso? El pecado. ¿Sí o no? Las transgresiones. Ellos por causa del pecado habían perdido todas estas bendiciones. Ahora Dios, ¿qué le está dando primero a ellos? Todas estas bendiciones le está dando. Ellos estarán escuchando, recibiendo y entendiendo. ¿Quién realmente va a ser digno de ser restaurado? ¿Quién va a ser digno de volver a este camino? Precisamente el que se dé cuenta que ha pecado. No sé si me entienden. Sí, esto es lo que esperaba. Hemos vivido tantos años en maldición. Hemos sido pecadores. ¿Quién oró así? Daniel. Señor, tu pueblo ha pecado. Ha transgredido tu mandamiento, la ley de Moisés. Esto es lo que esperábamos. La restauración está regresando. Daniel oraba así cuando leyó el profeta Jeremías que ya vendría la restauración otra vez después de los 70 años. Entonces, ¿a quién le viene este mensaje del evangelio? ¿A quién le viene este mensaje de esperanza? Al que entiende que ha pecado. Y el que entiende que ha pecado, ¿qué entiende? ¿Qué necesita? Un Salvador. ¿Cómo yo podré recibir todas estas bendiciones si soy un sucio? Soy un inmundo. Por eso Jesús tiene que restaurar tu vida. Él tiene que morir. Es necesario que yo muera y resucite al tercer día. Yo tengo que limpiar. Recuerden que eso representa la mujer inmunda, la mujer pecadora, la mujer que se fue y se echó con todo el mundo. Eso no tiene forma de restaurar así nomás. Hay que pagar ese precio. Ella recibió carta de divorcio. Por más que se le esté demostrando todos los beneficios que perdió, pero su condición sigue siendo inmunda, sucia. Entonces alguien tiene que limpiarle. Pero si no logra entender que necesita eso, entonces no serviría el sacrificio de Jesús. ¿Me entienden? No. Por eso Jesús le está mostrando. Miren, todo esto es de ustedes. Acéptenlo, pero somos inmundos. ¿Se acuerdan que le dijo Pedro a Jesús? Señor, apártate de mí porque soy un pecador. ¿Qué él entendió en ese momento? Tú eres la restauración de nuestro reino. Tú eres la restauración de nuestra vida. Pero nosotros somos inmundos. Somos pecadores. Y Jesús que le dijo, Pedro, no temas. Yo haré de ti pescador de hombre. ¿Cómo puede hacer Jesús de Pedro pescador de hombre? Primero tiene que restaurar su vida. ¿Sí o no? ¿Cómo iba a restaurar su vida? Él tiene que pagar el precio de sus pecados. ¿Sí o no? Pero primero él tiene que entender el valor que tiene esta restauración. Entonces va a valorar la muerte de Jesús. ¿Por qué la gente no valora la muerte de Jesús? Porque no le interesa el reino. Esa es la verdad. Porque ni siquiera entiende de qué se trata el reino. Entonces mucho menos va a entender de qué se trata la muerte de Jesús. Pero por la muerte de Jesús soy libre. ¿De qué son libres? Porque se le ha enseñado una doctrina de que tenga miedo solamente del infierno. No se le ha enseñado a que valore el reino que Dios vino a ofrecer. A la restauración de todas las cosas. Por eso vive así. Sigamos. Nos faltan 2 versículos. Y seré aborrecido de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin
este será salvo. Aunque te aborrezcan, te menosprecien por hablar de este reino, si vos continúa igual, yo voy a seguir esta línea, vas a salir de este sistema. Cuando os persigan en la ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Qué significa esto? No van a recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Dice, Israel físicamente es un territorio, no sé, de 100 kilómetros así de largo y creo que 300 así de ancho, de arriba a abajo. 100 así y 300 así. Y 300, o sea, de punta hasta abajo es 300 kilómetros. Entonces eso es ahí hasta Ciudad del Este nomás. Y así, del mar hasta, creo que hasta Jordania, es 100 kilómetros. Esto es hasta con el Oviedo nomás. Eso sería muy difícil de recorrer. No es muy difícil. Eso es muy fácil. Nosotros caminamos 60 kilómetros en, 6 horas hasta Cacupé. Y podemos caminar otra vez retorno 120 kilómetros en otras 6 horas. O sea que en 7 días podemos recorrer todo Israel. 7 días, nada más. Entonces, ¿será que le está hablando de territorio de Israel, de que no acabaréis de recorrer hasta que el Hijo venga? ¿O de todos los lugares donde estarían esparcidos el pueblo de Israel? A eso le estaba hablando. Y para eso vamos a comprobar unos textos de Pedro. Primera de Pedro, vamos a ver. Primera de Pedro. La carta de Primera de Pedro, ¿a quién va dirigida? ¿A quién va dirigida la carta Primera de Pedro? Fíjense, dice Pedro 1:1. Primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Acá aparece Galacia. ¿Quiénes están en Galacia? Los dispersados, los expatriados de la dispersión. La pregunta, ¿quiénes son los expatriados de la dispersión? ¿Qué es expatriados? Que se le sacó de su patria, se le dejó sin patria. ¿Y a quién se le dejó sin patria? A las 10 tribus perdidas de Israel, a algunos judíos también. ¿Y dónde estaban viviendo ellos? Acá sale Galacia. Por cierto, hay una carta muy famosa que se llama Carta a los Gálatas. Tan necios soy, oh Gálatas, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne, le dice. Y nosotros estamos pendientes o creyendo que ahí le está diciendo, habiendo comenzado por lo abstracto, ahora van a empezar a hacer las cosas físicas, ahora van a empezar a mostrar el amor a su semejante. Ustedes tienen que amarle en lo espiritual nomás. ¿Será que eso le está diciendo Pablo? Ahora le van a dar al necesitado lo que necesita. Ustedes tienen que sentir que le aman nomás. Ustedes tienen que sentir que le ayudan y ya están delante de Dios. Nada que ver de darle lo que necesita, nada de colaborar con ellos. Eso es carnal. Eso es, me están ofendiendo. Tan necios sois. ¿Será que eso le estaba hablando a los Gálatas? Ese es nuestro punto de vista. Nosotros creemos que lo espiritual es simplemente así. Intención. Y la carne es ayudar, hacer, mostrar, manifestar. Ah, ustedes son carnales porque dice que ahora tienen que hacer esto, hacer aquello, ayudar al prójimo. Son carnales. Así es. Qué raro. Bueno, acá dice Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer. ¿Qué dice acá? ¿Para qué fueron elegidos? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Elegidos para obedecer. ¿A quién le está hablando? Expatriados. ¿Quiénes son ellos? Las tribus perdidas de Israel. A ellos le está hablando. Entonces, hasta que venga por segunda vez Jesús, nosotros no vamos a terminar de recorrer todas estas regiones, porque recién estamos llegando aquí. Todavía no hay mucha gente que está conociendo el mensaje. Por eso Jesús va a tardar un poco. Por eso cuando le pregunta a Pedro, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? No te toca a vos saber el tiempo. Pero van a recibir poder, le dice, manifestación, señales. Y me van a hacer testigos. ¿Dónde van a comenzar? Jerusalén, Judea, Samaria y después confines de la tierra. ¿Sí o no? Incluyendo Laurelpi. O sea, acá también vamos a ser testigos. Entonces, no es Pedro lo que va a venir acá. No es Juan. Son sus espíritus.
El mismo mensaje que ellos recibieron va a continuar. Amén. Eso es lo que estaba hablando. Bueno, terminamos esta parte. Entonces, cuando os persigan en esta ciudad, ya leímos eso, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llaman Belcebú, cuanto más a los de su casa. ¿Qué es Belcebú? ¿Quién era Belcebú? El dios de las moscas. ¿No se acuerdan de ese dios cómo se le adoraba? Había una estatua ahí de Belcebú y venía la gente y hacía su excremento ahí y después empezaba a bailar. Así le dijeron a Jesús, tú eres seguidor de Belcebú. O sea, las ofensas que vamos a escuchar nosotros son súper graves y terribles. A nuestros maestros le decían Belcebú. Nosotros si nos dicen ateo o hereje, ya nos enojamos, ya le queremos pegar por la nariz a alguien. Nuestros maestros le decían Belcebú, dios de las moscas. O sea, le podían haber dicho adorador de Baal o de Moló, pero le dijeron Belcebú, el dios más mugroso, más asqueroso que hay. Así. Si a mí me dijeron así, ¿qué creen que le van a decir a ustedes? Así que no se preocupen de la ofensa. Por eso, hermano, algunos te van a decir que sos un hereje, que volvé a la ley, qué sé yo. Pero estos son los mensajes que Dios nos está dando.